noches, martes de Bet Live. Tengo suerte porque el Bet Live como que siempre cae en los mejores días de la semana. Como que siempre cae en las fechas más importantes de la semana. Entonces, y bueno, Día Internacional, por ahí les puse que hoy vamos a echar plática. Niñas, también son bienvenidos los niños. Aquí no hay exclusión de nada. Simplemente vamos a darle pues la seriedad que merece al tema. A las que hayan ido a la marcha, no sé si ya terminó, creo que ya. Alguien hace un ratito ponía por ahí que tal vez no alcanzaba el Bet Live porque se iba a la marcha. Váyanme contando qué han hecho en este día tan importante, en este día que marca. Y también vayan compartiendo. Yo creo que hoy tenemos muchas experiencias que contar. Y bueno, de repente ya sabemos que a muchos no les encanta este tema. Hay mucho detractor también. Tiene que ver con lo que de repente se vive en las marchas o lo que se vive en los días previos a estas fechas conmemorativas. A mí, si les soy honesta, de repente por ahí dicen, no felicites, no es un día para felicitar. Pues no, porque es un día de conmemoración. Pero si tú a mí me dices felicidades, porque a raíz de los movimientos o que ya se consiguieron todas estas cosas, ¿no? Hace 500,000 años, ¿no? La parte, por ejemplo, el derecho al voto, pues sí. O sea, si bien es un derecho, también como mujeres podemos conseguir cosas y ¿por qué no felicitarlo? Yo no le veo como, no soy tan sensible a esa parte, ¿no? Hay quienes sí no lo permiten. A mí no me, creo que es cuestión de semántica. Bien, les saludo Fabián Martínez, Joel, me saludan, José Martín González, miren, llevo a tres varones, Jack Velasco, Francisco, buenas noches, 5 varones. Laura, primera mujer desde Panamá, saludos. Jonathan desde Belice, saludos. Dulce Valenzuela, saludos. Elena Ortega, saludos. Lupita Esmeralda, saludos. Pablito, amigo, saludos. Me dice Paula Valeria que si doy clases particulares. No doy clases particulares, Paula. Saludos. Edgar Villarino, saludos. Éxito y bendiciones, gracias. Martín, buenas noches. Valeria, Ronald Guillén desde El Salvador. Tenemos a mucho extranjero, a mucho extranjero desde Nicaragua. Y bueno, yo creo que todos tenemos algo que contar relacionada a situaciones que no han sido gratificantes. Digo, como mujer, no solo en México, en Latinoamérica se viven muchas cosas que no están padres, ¿no? Que con todo, como decía el post que subí en la mañana, con todo y que estamos en otra época, se siguen viviendo temas de represión, temas de desigualdad económica, laboral, de formación, temas de... a ver, me dio risa. Aquí me ponen saludos a la doctora favorita de milanesa, mozzarella, remolacho y pechuga. Todo un restaurante de pacientes. Gracias, Berito, gracias. Les decía de violencia, que yo creo que es lo que más adolece a nuestro país. Por cierto, bueno, ya vimos lo que pasó con el fútbol, que muchos se me fueron encima porque no entendieron el post. Pero bueno, por ahí también yo creo que la violencia puede estar como que en muchos lugares. Pero bueno, quiero comentarles también que había un post que era de esta veterinaria, si alguien me le escribe y me acuerdo, veterinaria Amisam, de un doctor que había publicado, no me dio chance de compartir su video por la dinámica de la plática de la página, pero sí lo voy a platicar aquí antes de que avancemos en el tema. Este doctor sube un post de su clínica donde ofrecen meditación, reiki, esta guía espiritual en diferentes procesos. Entiendo que lo hacen en diferentes procesos, pero específico ese día él publicitaba esta práctica
del pre a los procedimientos quirúrgicos, en este caso esterilización. Él hace un post y pone la nueva manera de esterilizar. Entonces, si no leías el post completo, pues podrías entender que él estaba tratando como de implementar una técnica de meditación para esterilizar al animal. Muchas personas lo entendieron así. En diversos grupos de veterinarios y también de no veterinarios, pues obviamente llovieron las críticas. Y bueno, a mí sí se me dio la oportunidad de que yo comparta esta información y de comentar mi postura. Pues yo soy alópata, pero indistinto a eso y a las técnicas alternativas que hayan, hay cosas que funcionan para fines de que el animal esté relajado, tranquilo. Si el responsable está tranquilo durante el procedimiento, pues el animal va a percibir como que no está pasando nada por lo que yo tenga que pasarla mal, ¿no? Este doctor me contacta por redes sociales. Él ya subió, así que se puede meter a su página. Él ya subió un video donde él explica lo que trataba de decir, ¿no? Yo en el post puse claramente que había habido una situación de redacción por un lado y por otro lado que no había entendido la comprensión de lo que él estaba ahí plasmando. Entonces él se da la tarea, porque obvio recibió muchos ataques, de hacer un video donde aclara esta situación. A mí en lo particular no me genera ruido. No me generó ruido lo que él publicó, me generó ruido todos los ataques que él recibió. Entonces, si tienen un chance, se pueden meter a su página para que aquellos que hayan quedado así como que, ay, no es posible que en esta página, siendo de un médico, hayan estas situaciones. Creo que es cuestión de respirar cuando leemos las cosas y de leerlas completas, ¿no? Yo entendí en esa publicación que hacen toda esta técnica para finalidad de mantener tranquilo al responsable. Y bueno, mientras hay un ambiente tranquilo y esto traspole o brinque a bienestar animal, está perfecto, al animal no le afecta. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más, ¿cuál será la palabra? Menos cuadrados, no se azoten por cosas tan sencillas. A ver, desde Guatemala, Gavita, saludos. Hola amiga, dice Ulises, saludos de Monterrey, Clau. Desde Argentina, Víctor, saludos. Hay bastante varón hoy. Me quieren hacer una consulta desde Chile, México. Esto no es para consulta, saludos. Gavita, otra vez, desde Paraguay, Antonio. Y bueno, entonces, conmemorando el día, yo les ponía en redes que los invito a que platiquemos un poco sobre qué sí, qué no. Cuéntame tu día, qué sí del movimiento, qué no del movimiento. Cuéntame tu día. ¿Has sido víctima de alguna desigualdad, vamos a llamarle, económica, de género? Ojo, pueden ser incluso los varones. Yo soy muy respetuosa de esa parte. Soy mamá de 3 varones. Entonces los varones no pueden estar excluidos. Si bien fue un movimiento que nace de mujeres y ha sido por mujeres, los varones no pueden quedar excluidos, porque los varones son padres de mujeres también, son hermanos de mujeres, son esposos de mujeres, son amigos de mujeres, son hijos de mujeres. Entonces, por eso desde mi post puse bienvenidos los varones, porque seguramente han tenido también alguna fémina en casa que ha pasado alguna consecuencia característica en nuestro país. Yo les voy a contar brevemente, ya lo he platicado antes en redes, aquí empieza el chisme, de una situación que viví mientras yo era docente universitario. Y quiero decirles que mucho de lo que viví en esa situación, mujeres le daban soporte a esos actos contra mi persona. Entonces ya están listos para el chisme, para que yo les empiece a contar. Y los que se vayan solidarizando y los que vayan queriendo contar también son libres de escribir, yo les voy leyendo. Hace algunos ayeres a mí me convocaron para, todos me están viendo en la tele, dicen, para trabajar en una universidad. Se abrió una convocatoria, yo en ese entonces ya tenía perfil de maestría, estaba bastante chava, no sé, a lo mejor
no sé, 27 años, 26 años. Ya había terminado la maestría y bueno, sale esta convocatoria. En ese entonces yo ya hacía clínica. Presento la convocatoria, me admiten y nuevo talento, nuevo profesor de una universidad en donde yo vivía. Me llamó mucho la atención el equipo que en ese momento se había formado, que era un equipo de gente joven, gente preparada, gente joven, y prácticamente lo que se estaba buscando era hacer una renovación de lo que ya había. Una escuela relativamente joven con personal, pues no tan joven, pero sí o sea, la escuela era muy joven en sí, o sea, era muy joven. Obviamente una matrícula pequeña, no lo que estaríamos acostumbrados a ver en una facultad, ¿no? Donde hay, no sé, chorrocientos de alumnos. Y además en una comunidad, pues retirada de la ciudad capital. A mí me contratan, estando embarazada, a mí me contrata la universidad estando embarazada. Pues al estar embarazada, primero me tenían como que en la banca, ¿no? Pues me puse a hacer cosas como administrativas, empezar a conocer a cuáles iban a ser mis salones, mis alumnos, diferentes actividades, hasta que me empezaran a poner como que las materias que yo iba a empezar a impartir. Y bueno, esto me dio tiempo, me dio chance de ganar tiempo como para también preparar parte de lo que serían mis clases, porque es importante decirles que cuando se arman los programas que van a correr en el semestre, se hacen unos programas en función a lo que el docente va a dar y de lo que busca o el objetivo que el docente tiene para ese semestre, obviamente alineado a las materias que se daban en la universidad. Entonces estaba muy padre porque era una libertad de cátedra bastante interesante. Y precisamente hace unos días le comentaba a alguien que en ese entonces me di a la tarea, porque recuerdo dentro de las materias que yo daba, había las principales técnicas, era la de técnicas quirúrgicas. Entonces, las principales técnicas a enseñar eran otectomía, caudectomía, tanto, bueno, en perros prácticamente. Entonces me acuerdo que dije, ¿qué es esto? Les estoy hablando de hace 800 años, no sé, 8 años, 9 años. Y así, ¿qué es esto? Entonces, a la primera oportunidad que tuve, obviamente cambié eso, modifiqué algunas cosas que para fines de bienestar, pues no eran las idóneas, ¿no? Imagínense, les estoy hablando de hace tiempo y resulta que ya venía manejando todo este tema, o sea, sin querer queriendo me fui metiendo todo este tema porque soy muy sensible. ¿En qué sentido? Tengo un alto, ¿cómo se le dice? Un alto sentido de proteger a la gente que me rodea, a los animales que me rodean. Es muy de mi personalidad. No me gustan las injusticias. Entonces, sin querer queriendo me fui metiendo a esta parte porque yo ya hacía clínica. Entonces se me facilitaba como muchísimo detectar problemas y bueno. Entonces empiezo a dar clases y nunca se me va a olvidar, chicos, que llegó alguien y me dijo, hola, yo soy fulano de tal, un alumno, bienvenida. Y me acuerdo que estaba en la cafetería, o sea, ustedes siempre que digan, ay, ¿dónde estará Gloria? Siempre búsquenme en un área de comida, siempre. Estaba en la cafetería y llega una persona y me asienta una botella, una botella de whisky. Bienvenida. O sea, fue como hola, ¿cómo estás? Ahí está, ¿no? Para el semestre. Yo así de, me acuerdo que cotorreando y en sarcasmo le habré dicho a la persona, oye, si va a hacer eso, pues mejor las llaves de una Lincoln o de una Escalade, ¿no? Estas camionetas súper caras que se pusieron de moda, que eran más casas rodantes que vehículos. Y bueno, para no hacerles largo el tiempo, el cuento, y también para leerles, recuerdo muy bien a una doctora, escuchen bien porque estaba embarazada. Recuerdo una doctora que cuando llegué lo primero que me dijo fue, güey, o sea, ten cuidado, no abras hilos de confianza, no nada de esto, porque la comunidad estudiantil tiene estas características.
las chavitas están muy locas, están muy sexualizadas y ya como que chavitas. Bueno, pues estamos hablando también ya de adultas, ¿no? O sea, ya en la universidad son mujeres adultas, jóvenes pero adultas. Están muy sexualizadas y para todo le andan tirando el perro a los profesores. Bueno, para no hacerles largo el cuento, recuerdo que en una de esas yo así de, ok, sí, con mi torta en la mano, ¿no? Siempre voy a estar con comida en la mano. Un día me dice este personaje, oye, ¿no consideras que es incorrecta la forma en la que vienes vestida? Y yo así como que, ¿what? ¿Por qué? Porque en ese entonces estaban como muy de moda los leggings y la ropa skinny, pero pues yo embarazada, ¿no? Entonces parecía una aceituna, mis piernitas y mi panza, y se me hacía muy cómodo, ¿no? Pesaba 70 y tantos kilos, 80 y tantos kilos, entonces para mí era muy cómodo vestir así, pero hacía referencia a que mi vestimenta no era correcta. Que no era correcta, que porque además atraía a los demás varones. Y dije, cabrón, o sea, qué miedo escuchar esto de alguien que tiene formación, ¿no? Y bueno, ya luego me fue cayendo el cuento de por qué eran esos comentarios, ¿no? Entonces así como que, ajá, ok, sí, porque tú me lo dijiste, ya voy a tirar todos mis leggings y toda mi ropa skinny, ya nunca más la voy a volver a utilizar, jamás, nunca. Obviamente no, eso no pasó, ¿no? Yo seguí poniéndome mis leggings. Y entonces, para no hacerles largo el cuerpo, te tardas en mil platicar una bobada, me dice Adriana Maya. ¿Por qué una bobada? ¿Por qué es una bobada, Adriana? A ver, ya no entendí. ¿Por qué me dices que es una bobada? No es una bobada. Te estoy diciendo que una mujer estaba renegando de cómo iba vestida. ¿Dónde está la bobada? Bueno, si no quieres leer, pues ya no leas, a la mierda. O no puedes, o no quieres escuchar. El punto es que este personaje, que era mi jefe en ese entonces, un día de repente venía vestida de un color, de rojo. Y entonces me empecé a decir, ¡hey! Pss, pss, eso es rojo, eso es rojo. Todos en México sabemos a qué hacen referencia con ese rojo, ¿no? Pero me daba risa porque él lo hacía cuando habían alumnos presentes. Entonces, de alguna manera, creaba un ambiente o manipulaba un ambiente para hacerle pensar o creer a los chicos que estaban ahí que eran todas de él. O sea, siempre alardeaba que X maestra estaba enamorada de él. Todo mundo, era el todas mías. Entonces me la empezó a aplicar. Y entonces ya me cayó gordo. Y me acerqué y le dije, bueno, ¿qué onda contigo? Pues obviamente en este enfrentamiento, todos los alumnos le hicieron así, la doctora te contestó. Obvio, me mandó a llamar a la dirección, a platicar con él. Y recuerdo que me dijo, oye, ¿de qué se trata esto? Soy tu jefe, eres de mi equipo de trabajo, o sea, ¿por qué me contestaste de esta manera? Y yo le dije, pues yo te voy a contestar de la manera en la que tú me trates. O sea, si tú eres un directivo y quieres que te trate como un directivo, pues no te portes como un pendejo, para que yo no te trate como un pendejo, ¿no? Entonces, pasaron los meses y pues lo que al principio le gustó profesionalmente de mí, le dejó de encantar, porque de alguna manera pensó que iba a poder manipularme como al resto del equipo docente del lugar. En todas las reuniones le hablaba horrible a los profesores, nunca se me va a olvidar cómo no bajaba de pendejo un profesor y el profesor solo bajaba la cabeza. Un doctor, un médico que ya tenía muchos años dando clases y los trataba horribles. Entonces, con el paso de los meses me voy dando cuenta de cómo él manipulaba situaciones no solo de los alumnos hacia los profesores, también entre los profesores. Entonces, hacía como que todo el mundo se peleara. Era una persona sumamente tóxica. Bueno, entonces cuando se dejó de encantar, ya no le encantaba tanto mi parte profesional, al ver que no podía manipularme y no podía tratarme como los demás, me convierto en el enemigo público.
Y entonces, armo una situación en donde alumnos me agredieron, profesores me agredieron, un grupo de profesores, pues obviamente yo no dejé pasar en alto muchas cosas. Un día un grupo de alumnas me aborda para hablarme de unas situaciones de carácter de acoso. Había acoso sexual hacia un grupo de alumnas. Y como estaba en un lugar muy pequeño, en un lugar muy pequeño, muy alejado, obviamente él podía hacer lo que se le pegaba la gana porque pues rectoría ni veía, ¿no? Estamos hablando de 200 kilómetros de distancia, tal vez un poquito menos. Entonces, hacía y deshacía, se sentía el tatich del lugar. Entonces un grupo de alumnas me aborda y me dicen, estoy teniendo este problema. Y yo así como que, güey, pues te toca hacer la denuncia con la autoridad universitaria y afuera con las autoridades en la fiscalía, bueno, es entonces el Ministerio Público, porque pues ahí sí no hay nada que yo pueda hacer. Obviamente no podía hacer caso omiso. Y muchas de estas chicas tenían miedo a hablar porque al ser de lugares muy pequeños, cuando ellas llegaban a casa, y de hecho me lo llegaron a expresar, o sea, si yo llego a decir esto a mi casa, me van a sacar de la escuela. Y yo no quiero dejar de estudiar. O sea, la reacción de los papás, o sea, ellas tenían miedo de la reacción de los papás. Y bueno, me entero de esto y recuerdo, soy una mujer tan transparente. Me lo debería agradecer la que dijo que estoy diciendo bobadas. Llego a su oficina y le digo, tengo esto en mis manos. Les estoy hablando de cartas, fotos, videos, o sea, cualquier video pornográfico le hace competencia a lo que yo vi en las fotos y en los videos que a mí me enseñaron. Entonces yo le dije, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, no, ¿qué vas a hacer con esto? Porque esto lo tiene que saber la máxima autoridad de la casa. O sea, yo no puedo quedarme así, ay, sí, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo te defiendes? No. Recuerdo que las últimas palabras que crucé con él fue, eres un depredador, eres una persona sumamente joven, no logro entender tu conducta. Y me acuerdo muy bien que me dijo, acúsame, allá te van a decir lo que quieres escuchar. Porque aquí yo soy fulano de tal y a mí nadie me va a tocar. Y pues bueno, como muchos delincuentes y como muchos depredadores y como muchos locos, pues corrió con suerte los primeros meses de eso. Ciertamente, cuando yo llego a la máxima autoridad, recuerdo tocar el departamento legal de la universidad y la que en ese entonces era la abogada general me dijo, por eso les digo que en este chisme, o en este cuento, mujeres también se unieron a eso. Recuerdo que la abogada general me dijo, otra vez este güey con esta conducta, o sea, no era la primera vez. La universidad sabía que él tenía esa conducta con el alumnado y con las profesoras desde un año antes, año y medio antes. Y no habían hecho nada al respecto. O sea, ya había habido queja de alumnas y denuncia de alumnas y a las alumnas nunca les hicieron caso. Y recuerdo que lo último que me dijo fue, mire, profesora, yo solo le quiero decir una cosa. Si a usted le pasa algo, no le vamos a poner su nombre a un auditorio. Eso fue lo que me contestó la abogada general. Entonces, pues obviamente me picó, metió el dedo en la llaga, lo más profundo, y además retorció el dedo de tal forma que me molestó y me ardió tanto que me trataran de esa manera, porque desde el primer contacto todo el departamento legal me trataba horrible. Había un varón que me trataba horrible, que me daban ganas de aventarle los papeles en la cabeza. Pedí una cita en ese entonces con la que era una rectora, quien por cierto, tiempo después se convirtió en la cabeza del Instituto de la Mujer. ¡Qué ironía! Porque es el personaje más misógino con el que he tratado. Entonces esta señora, obvio, nunca me quiso atender. Nunca me quiso atender porque yo era nobody y ella caminaba sobre el agua. Y era una actitud que tenía siempre con todo el mundo. Pero específico en esta ocasión, no me quiso atender. Y entonces ya había pasado mucho tiempo, yo ya había metido todos los papeles, tenía todos los acuses de recibos, todo.
tenía todo. No me quiso atender, entonces un día marco y hola otra vez, por favor, una cita. O sea, rogaba que me dieran la puta cita. Nunca me dieron la cita. Y recuerdo que la persona que me atendió la llamada me decía, es que está muy ocupada. Le dije, óyeme, te estoy buscando estoy buscando a esta persona desde hace un mes, estoy pidiendo una cita desde hace un mes. Desde hace un mes tienen todos los papeles del mundo y no puede ser que no me atiendan. Para este entonces, ya me habían quebrado mi coche. Mandó a 2 alumnas por ahí con las que estaba relacionado. Y ellas a su vez con sus novios y sus amigos delincuentes rompen mi coche, le cortan las llantas, le quiebran el panorámico. Estaba dando clases y las tipas me estaban venadeando. Me acuerdo que salí al baño y me abordan, ya era tarde, no sé, tal vez las 9 de la noche, y me abordan y me preguntan por este personaje. Y yo les dije, pues ustedes saben que no está aquí, o sea, ya no es el horario de oficinas. Acto seguido, 10 minutos después, entró corriendo un alumno y me dice, doctora, acaban de golpear su vehículo. Termina siendo que en esos días, en lo que yo, pues obviamente ya había puesto la denuncia en rectoría, me seguían de noche en vehículos, me dejaban notas amenazantes. Yo era en ese entonces coordinadora de un área, entonces obviamente todo lo que había en esa área era mi responsabilidad. Pues resulta que cuando yo llegaba, de repente ya no había X instrumental o X equipo, y entonces, a ver, ¿quién entró? O sea, iba a las oficinas a preguntar qué había pasado porque habían 2 personas que tenían llaves de ese lugar. Yo como responsable y la administradora, el área administrativa de la escuela. Y un administrativo me acuerdo que se empezó a reír y me dijo, pues, a ver qué le hace, porque si no aparece ese equipo, pues usted se va a tener que responsabilizar económicamente de él. Me acuerdo haberle contestado una majadería y obviamente lo amenacé, ¿no? O sea, pues yo también ya estaba toda esponjada, no podía estar, o sea, si ustedes creen que, ay, sí, no, pues mira, por favor, te pido, no, pues obviamente yo llegué al grito de guerra y con bazooka en el hombro, o sea, tampoco soy una pera en dulce, ¿no? Y obviamente lancé una amenaza por ahí y acto seguido, por arte de magia, aparece el instrumental que había desaparecido de mi área de trabajo. Siempre de manera agresiva, lo que hacían era cuando tenían algún conflicto con algún profesor, lo sacaban del área y lo mandaban a áreas no cómodas. No sé, a oficinas que no tuvieran buena electricidad, buena ventilación, que no estuviera cómodo el profesor, sobre todo cuando ya les estorbaba. ¿Para qué? Pues obviamente el mismo profesor dijera, ay, bye, esas no son condiciones laborales. Lo que este fulano no contaba es que yo, suena pesado lo que voy a decir, pero yo no necesitaba el trabajo económicamente, porque yo ya me dedicaba a la clínica y para mí eso era nada más realización profesional. Formación también para mí, pero no porque yo dependiera económicamente de ese trabajo. Y bueno, retomando a la fulana que nunca me pasaron a rectoría y nunca me dieron la cita, recuerdo haberle dicho, pues ni que esta mona fuera la presidenta del país como para que no me pudiera atender. Ahora entiendo por qué todo mundo decide hacer públicas las cosas. Cuelgo el teléfono y cuando dije hacer público, acto seguido, 15 minutos después, me marcan de la oficina y me dicen, le va a atender la rectora. Pues yo llego y resulta que no me atendió la rectora. Me atendió el que en ese entonces era el secretario general. Y entonces me llamó mucho la atención porque ahorita te van a atender, pero entonces venía caminando la abogada general y era así como muy raro. Dije, ¿por qué se está...? Así como que llegaron con su ejército, ¿no? Y así yo toda solita ahí. Y bueno, me metieron en una sala de juntas, donde en una sala, son estas oficinas que tienen a un lado sala de juntas. Entonces me meten a mí en la sala de juntas y en la oficina contigua tienen a este fulano escuchando todo lo que me estaban diciendo. Y me pedían que limara asperezas con él. Recuerdo muy bien haberle dicho a las personas que estaban ahí que me encantaría que llegaran sus hijas, que les apretaran una chichi, que le metieran la mano debajo de la ropa, que las acosaran, que les rompieran el vehículo, ¿no? Y que después limaran asperezas. A ver qué
qué tan bien les parecía. Pues obviamente se pusieron a la defensiva y como siempre creen que van a espantar a la gente con que te vamos a dar de baja, no te vamos a poder hacer un cambio de sede, ¿no? O sea, ya no vas a trabajar aquí, sino acá. O sea, para mí perder el trabajo no era importante. De hecho, todo el mundo me decía, no, tienes que conciliar porque es una plaza. Y yo así de, o sea, es una plaza, pero es un peligro el lugar. Y además era un chiste, porque el lugar era una cloaca. Si bien no hubo un acoso tan directo como el que había con las alumnas, viví un acoso. Bueno, se hace un desmadre. Pues obviamente había que ir al Ministerio Público. Y mientras eso pasaba, en una ocasión en donde yo vivía, pasaban vehículos que pegaban frenones y aventaban piedras al departamento donde yo vivía. Entonces ya dije, bye con esto, o sea, estoy lidiando o estoy tratando con gente que simplemente están acostumbrados a hacer una porquería de su trabajo, y entonces decido hacer mi renuncia pública. Entonces hice mi denuncia pública, o sea, mi renuncia pública ante medios de comunicación. O sea, quiero decirles que ahorita pues medio saben quién soy, pero en ese entonces era nobody, o sea, nadie me ubicaba porque además era relativamente nueva en esa ciudad. Hice pública mi renuncia, los medios de comunicación se interesaron en el tema por cómo se estaba dando, por cómo la universidad y por cómo una mujer cabeza, que era la rectora de la universidad, hizo así. O sea, hasta que no sintieron la presión de los medios, no actuaron. Al final resultó que las muchachas que originalmente me solicitaron ayuda, pues todo el mundo se retractó. O sea, a la hora de, como dicen vulgarmente, a la hora de los chingatazos, todo el mundo se retractó. Y quedé yo solita. Siento que mi deber era lo que hice. O sea, no había forma en la que yo no hiciera, o sea, lo correcto era denunciar. Si bien el fulano ya tenía algunas asperezas conmigo, mi deber era denunciar. O sea, yo no me podía quedar callada escuchando, porque eran niñas, porque también pueden ser niños. Recuerdo que este tipo le pidió al novio de una de esas chicas que dejara de andar con ella, porque él iba a ser el novio en turno. O sea, él se relacionaba con las alumnas. Algunas a la fuerza, otras de forma consensual, pero al final lo hacía. Y bueno, terminó todo en que hicieron un tribunal de honor y justicia. O sea, fueron a hacer una investigación según ellos, ¿no? Para ver cómo estaba el asunto. No, la universidad se hizo bien pendeja. Fueron a hacer un circo donde sí, dizque entrevistaban y porque hacían los procesos. No es posible que ante una denuncia y ante la gravedad de eso no la atendieran hasta como 60 días después. Y bueno, concluyeron que iban a dar de baja al fulano. O sea, sí habían elementos de los que, o sea, sí habían elementos a mi favor, pero que pesaba más el hecho, escuchen bien, que pesaba más el hecho de que él solapaba a una profesora floja. Entonces, esa era la razón por la que lo estaban suspendiendo. Lo destituyen de su cargo, pero fue porque solapaba a una profesora floja. No porque manoseó alumnas, no porque decía que se acostaba con la rectora, no porque decía que los administrativos eran de cierta preferencia sexual. O sea, nada de eso, ni el acoso a los alumnos ni nada. Era porque había solapado a una profesora floja. En toda esa marea y todo este rollo hubieron alumnos que pues obviamente en su mentalidad de chamacos, porque no dejan de ser chamacos, se metieron en cosas donde obviamente los manipularon, que no tenían nada que hacer ahí. Y bueno, los que ya tenían tinta de delincuentes, lo único que pasó es que con esa situación les fomentaron. Sé que una persona de estas le quemó el departamento a uno de sus compañeros, le había robado sus pertenencias a uno de sus compañeros. O sea, unas fichas. Y desgraciadamente todo esto, quieras o no, te marca. A mí me marca, ¿para qué? A mí me marcó, ¿para qué? Para nunca quedarme callada. No me importa quién seas, qué puesto tengas. No, nunca. Para eso me sirvió. Y que obviamente no todo lo que brille es oro también, ¿no? Les voy leyendo, me van escribiendo. Hasta aquí el chisme. No sé si ya se fue la que dijo que dije bobadas, la que dijo que dije. ¿Ves que no terminó siendo una bobada? Adriana.
A lo mejor te gusta más el chisme de lavadero que las cosas importantes. Veamos. Dice Laura que en sus días de tiempos de la facultad fueron excluidas en unas prácticas profesionales y mucha desigualdad y burla del trabajo de campo, pero nosotras pudimos demostrar que también pudimos. Yo creo que todas, ¿no? En un ambiente de varones sí es un poquito más complicado. Yo nunca fui excluida de prácticas como tal, pero sí no me dieron algunas facilidades, por ejemplo, cuando estaba embarazada, por ejemplo. La naturaleza es sabia, ¿sabe por qué tú? Ok. Dice Jimena, hola, buenas noches, te comparto mi historia. Cuando era estudiante trabajé un tiempo en las guardas de una veterinaria aquí. No terminó de escribir. Club de fans, dice Freddy Correa. Saludos. Desde Campeche. Mónica, saludos amiga. Ale, Jerry, saludos desde Villahermosa. Jimena dice, única mujer sin cargo alto médico. Dice, la única mujer sin cargo alto médico ahí, el administrador aprovechaba descontarme comisiones. Al final se terminó metiendo a mi WhatsApp app que dejé abierto en la compu mientras hacía la tarea y él aprovechó para entrar y leer todas mis conversaciones. Le tomó screen e hizo acusaciones falsas para que me despidieran. Al final hizo que me despidieran y me robó el dinero en mi liquidación. Mira que esto que cuentas, Jimena, también a mí me pasó. Cuando este rollo en la universidad, yo era profesor de primera vez, así se le llama, entonces te meten a un programa de mejoramiento del profesorado. Entonces, por ser primera vez profesor, investigador, te dan un estímulo mensual, vamos a llamarle beca. Y recuerdo que antes de renunciar públicamente, pues obviamente ya andaba yo del pelo con todo el mundo, fui a cobrar el cheque y me acuerdo que el contador me dijo, me da mucha pena, doctora, lo que le voy a decir, pero no le voy a poder pagar la beca. Y yo así, ¿cómo por qué? Y solo me dijo, instrucciones de allá arriba. O sea, yo dije, bueno, pensé que los use la mujer en lo que mejor le sirva, ¿no? Sí, se lo quedó, o sea, me dio a entender que rectoría dio la indicación de que no. No es como que necesitara dinero la fulana, pero bueno, a nadie le molestan 5 o 6 mil pesos que no tenía en la cartera en ese momento, ¿verdad? Así que así las cosas. Gloria dice, felicidades. Pamela dice que no haga caso. No vamos a hacer caso, no la vamos a bloquear por mamerta. Ulises, la de rojo la invito a cenar. No me decía así, me decía de otra forma. Pues que no te vea y que no vea bobadas. Saludos y felicidades, dice Gaby. Saludo. Andrea dice, la coordinadora de carrera de MBZ, cuando yo era estudiante, nunca se me olvida que la tipa dijo, ustedes son médicos veterinarios y no siempre... Ustedes son médicos veterinarios y no siempre les tienen que gustar los animales. Y yo quedé, what the fuck. La coordinadora de carrera. Cecilia, diga dónde fue eso. Qué mal plan por este personaje tóxico. El agua busca su nivel. El agua busca su nivel, ¿eh? Este personaje es un recuerdo para exponer el 8, ¿no? De cada año. Cuando estuve dando mis prácticas profesionales en una cooperativa, dice Félix, mi jefe inmediato era un misógino. Una vez llegó un paciente con signos de anemia y posible erliquia. Le mandé a hacer los exámenes correspondientes y resultó con anemia. Y al día siguiente llego a mis labores como siempre y mi jefe inmediato me mandó a llamar y me regañó por hacer mi trabajo, me gritó y trató de intimidarme. Que fue según que yo no era veterinaria y debía dejar las consultas a los veterinarios. Le respondí que yo hacía lo correcto, le pedí que bajara su tono de voz. Al día siguiente fui y me quejé con mi jefe inmediato. Empecé a llorar de coraje y al final me pasaron con el mero jefe y liberaron mis prácticas. Pero de verdad, qué tipo tan nefasto. Mira que en este rollo que les acabo de contar, este güey junta a todos los maestros. Hubo un alumno que se me acercó y me dijo, doctora, le vamos a escribir unas cartas entre todos porque este güey nos metió a un salón, o sea, como que agarró a los que veía así más revoltosos o más porros, vamos a llamarle de esta manera, a un salón. Y les empezó a decir que esta doctora hacía que la escuela no creciera y que yo era un obstáculo para los planes. Y los invitó a madrearme. ¿Tá? También hizo lo mismo con los profesores, nada más que los profesores publican, o sea, escriben una carta donde redactan una carta donde todos firman de que están de acuerdo con la carta,
una carta de repudio hacia mi persona, porque yo estaba destruyendo la escuela. No puede ser que una profesora que reporta a un depredador sea quien frena la escuela y no una persona que se iba a emborrachar con los alumnos, que se iba a fumar marihuana con los alumnos, que se metía sexualmente con las alumnas, que se metía sexualmente con profesoras, que acosaba a profesoras, que acosaba a profesores. O sea, decías, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Me dio mucho coraje, porque pues obviamente el cuerpo profesorado no solo eran varones, también eran mujeres. Que las mujeres hayan estado de acuerdo. Yo no soy una pera dulce. O sea, de repente mi personalidad pues no cae bien. Pero llegué a un lugar que era un muladar. Entonces, como responsable de un área, yo lo que trataba era de que todo estuviera bien, que los alumnos se vean perfectos, pulcros, que entraran con uniformes, así no hubiera un solo paciente en el área. ¿Por qué? Porque el cómo te ves y el cómo te sientes es lo que vas a proyectar. Entonces, si tú llegas con un morral en chanclas, puta, disculpa que la gente no te diga médico. Entonces, yo lo que buscaba con esta gente era excelencia. Tuve que recurrir a herramientas muy básicas, videos muy básicos, porque desde su inicio de formación venían mal. O sea, eran personas que explotaban así el límite de las asistencias, de que le invitaban los chescos al maestro con tal de pasar. Incluso se llegaron a meter a mi sistema para modificar la calificación de una alumna. Se supone que los sistemas de los profesores son privados, para que no les dieran de baja, porque la instrucción era mantener un número de matrícula. Entonces preferían tener una bola de flojos, de borrachos, que no tenían intenciones de terminar la carrera, que realmente mantener la calidad de la escuela o buscar la calidad en la formación de los alumnos. Ciertamente, en ese entonces también, como chava que era, porque estaba más chava, les estoy hablando, es un chorro de años, pues también era inexperta en algunas cosas, no era perfecta. Pero siempre el interés fue buscar eso, ¿no? O sea, buscar excelencia. No importa si era un huevito de escuela, lo que buscábamos era excelencia. Porque toda esa gente iba a salir a hacer cagadero y medio a la calle. Son los clásicos que van a recetar aceite quemado, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos. Ponen esta carta de repudio en un periódico, además de esos periódicos de nota roja, ¿no? Así la I de peso, de esos periódicos que todo el mundo compra porque pues, cuestan $1 y porque son de nota amarilla. Y la carta ahí, carta de repudio de los profesores contra la doctora fulana, o sea, contra mí, Gloria Cortés, porque es una cabrona, porque no cumple los lineamientos. Bueno, se habló de mí cosas horribles. Sí me llegó porque no es posible. Pasado el tiempo y ya me quedó claro y entendí que ellos sí necesitaban ese trabajo. Que yo afortunadamente en ese momento me pude dar a la tarea de tirar a la basura el trabajo. Y que no me pasaba nada, no me quedaba sin comer, no afectaba mi economía. Entonces, qué fuerte que te lleguen y te digan, tienes que hacer esto. Y que como borreguito, sí, ahí voy y lo hago. Que no tengas capacidad de tomar decisiones o que no tengas ni la entereza, ni la ética, ni los valores para decir no, porque esto no es correcto. O sea, lo que tú me estás pidiendo no es correcto. O sea, él lo hizo todo para salvarse el pellejo y digo, lo terminaron destituyendo. Dicen, buenas noches. ¿Quién? Dice Zulemi. Qué poca, mami. Historias similares suceden en todos lados, dice Ana Flor. En todos los rangos, clases sociales. Esas actitudes en una universidad, dice Freddy, se llaman impunidad y solo demuestra el nivel de asco. Era una cloaca ese lugar. Me acuerdo que alguien un día me cuestionó, ¿y por qué seguías ahí? Porque es padre dar docencia. O sea, es padre ver cómo con tu conocimiento logras hacer que alguien subsane una necesidad, se llene profesionalmente. Y bueno, no todo fue malo, o sea, hubieron algunos pocos así contados con los dedos de los que puedes decir, güey, funcionó.
¿no? O sea, no necesitaba que hubieran 800 que estuvieran bien. Yo creo que los que lograron aprovechar, pues sí aprendieron. Dice, está bueno el chisme. Esa es realidad en escuelas públicas y privadas. Sí, no tiene nada que ver si es pública o si es privada. Yo creo que ya es una cuestión de idiosincrasia, del estilo de vida que llevamos aquí en México. Por ahí yo decía, está bien romper, porque alguien me ponía, no, pero es que no sé qué, y luego rompen los monumentos. Yo en algún momento decía, pues no, romper monumentos no está padre. Puede ser que no quieras que te represente, pero si te tocan a tu hija, si te matan a tu hija, o a tu hijo, o sea, no tiene que ser una mujer, y ya denunciaste, y ya diste las vueltas, y se quedó impune, tienes que buscar la forma en la que te hagan caso. Ciertamente hay cosas de los movimientos que lo desvirtúan, porque siempre van a haber grupos de choques, o sea, hay temas políticos inmersos. ¿Me explico? Josué dice, mis respetos para usted, actualmente las personas callan a muchas situaciones. No, no es bueno callar. No es bueno callar. Callar te trae dolor, te trae infelicidad, te trae ansiedad, te trae depresión. Mejor que te digan, ay, qué quejumbrosa eres. O qué conflictiva, sí, pero chinga tu madre. O sea, no me vas a hablar así, ¿no? O sea, no te quedes con las ganas porque ¿cuánta gente de esa pues se quedó ahí viviendo maltrato mucho tiempo? ¿No? O sea, habían sido maltratados y nunca dijeron, güey. O sea, es gente que yo creo que todos esos que se autodenominan soy políticamente correcto. No, no es ser políticamente correcto, es ser un pelele. Yo así lo veo. Dice, saludos Doc, duro con todos los buenos que enseñó, Chocoaventuras, bien. Ángeles Vázquez, saludos doctor, excelente, compartas, estoy mucho que contar al respecto, solo te puedo compartir que en el ámbito profesional he recibido más apoyo de parte de colegas varones y desgraciadamente más malos tratos y humillaciones por las colegas superiores que son mujeres. Muy triste, un abrazo y bendiciones, que Dios te siga guardando. Gracias, Ángeles. Pues lo que regreso, ¿no? Regreso al tema. Yo creo que es idiosincrasia. O sea, de alguna manera las mujeres que estamos en algún puesto, que han estado en algún puesto, están así, con las garritas de fuera, a la defensiva. Porque como sociedad no aprendemos a respetar a quienes nos rodean. En todos lados se cuecen habas, dice Malena. Dice Mel Sagrero, en todas las universidades siempre hay un podrido acosador y abusivo que cuando se ve expuesto busca con quién desquitarte y lo que menos importa es si aprendan algo. Ciertamente. Híjoles, chavos ocupando lugares con ansias, que otros con ansias de estudiar veterinaria. Mira, esto es un depure que se da de manera natural. O sea, el que logró entrar a la universidad con esas actitudes, como este fulano, y la logró terminar y logró formándose, su misma conducta en la parte profesional le va a pasar la factura. Le va a pasar la factura y no se va a poder desarrollar. Yo lo veo como matemática simple. Y lo mismo pasa con los alumnos. Esas cosas me pasaron en la maestría de género, dice Noemí. Fabián dice, ¿hace cuánto tiempo trabajé ahí? Trabajé como 2 años nada más. Bien poquito. Tato dice que en su rotación un veterinario vivía diciendo que estaba detrás de él y un día le dije delante de alguien, usted a mí no me gusta, pues el tipejo comenzó a decir que sería él el que no se fijaría en mí. Y fue donde los dueños de la veterinaria, acusarme a mí de acoso sexual. Obvio me echaron a mí. No podemos arriesgarnos por demanda de acoso. Y de frente dijo que estoy cuidando la nalga. No me importa que las consecuencias caigan sobre ti. Mira, yo por ejemplo he platicado con mis colaboradores. Ya dije el chisme, Enrique. Estoy diciendo, Enrique, no tengo tanto tiempo. ¿Vas a ver el chisme, sí o no? ¡Ta madre! Ya lo dije, tengo 40 minutos hablando. Bueno, yo cuando platico con mi personal, siempre hay el tema. No importa si son niñas o son varones o son mujeres.
O sea, tú acosas a tu compañero, tú fastidias a tu compañero, va para afuera, porque el acoso tiene muchas caras. No siempre tiene que ser sexual. El acoso tiene muchas caras. Y conozco a muchos acosadores pasivos que son así, y son unos cabrones o unas cabronas, o sea, porque mujeres también hay. Felicidades, dice Víctor. Dice Víctor, ya que estamos en confianza y piquete ombligo, cuenta el chisme. Se ve que te gusta el chisme, que la chingada. Tenemos 40 minutos hablando, Enrique. Sí, doctora, tienen mucha rabia e impotencia en los movimientos feministas. Mira que yo entiendo, yo sí entiendo, porque en esas marchas van muchas mamás de desaparecidas, muchas mamás de golpeadas, y luego de repente es muy fácil decir, ay, bueno, o sea, no es posible que no haya identificado que este hombre era violento y que se haya dejado violentar. No, porque no solo aplica para hombres, hasta para mujeres, sino hasta para hombres. O sea, si están en una relación que no es sana y hay codependencia y todo este rollo, esta misma condición hace que no puedan ver su realidad, que no se sientan aptos o disponibles, aptos o decididos para decir, ya no quiero esta vida, porque es lo único que conocen. O sea, pónganse a pensar, una mujer que es maltratada, vamos a hablar de a golpes, o un varón que es tratado a golpes, no es a los 19 se volvió víctima, ha sido una víctima toda su vida, porque lo mamó. Y las herramientas de vida que le dieron no fueron suficientes para aprender a identificar, para empezar, las señales, ¿no? Los focos rojos. Y dos, de decir, güey, yo en mi vida he tenido que vivir una situación así, ahí nos vemos, púdrete en el infierno, adiós. No, generalmente vienen de familias donde se vivió todo eso o se dio el medio ambiente para que se desarrolle una personalidad como esa, que pueda ser un acosador o que pueda ser una persona que aguante un acosador. Mujeres y hombres. Mamá dice, a mí me habría encantado que uno de los doctores de mi universidad pensaran así. Mira que me decían la Rottweiler, los desgraciados, porque era muy estricta y me encantaba ver que funcionaban las reglas que ponía, porque, por ejemplo, los edificios eran libres de humo de tabaco. Yo soy fumadora esporádica. Entonces, obviamente no puedes fumar adentro de las instalaciones, entonces me tocaba que todos los chamacos, en el cigarro. Entonces cuando me veían, además de que se abrían así como el mar, veías volar los cigarros por todos lados. Entonces yo no lo veía tan mal porque estuvieron mucho tiempo en descuido. No es descuido, en indiferencia. Porque nadie tenía la intención de que se prepararan así padre y que fueran así personas que dijera, güey, me interesa ese niño porque veo que tiene madera para que lo pulamos y lo convirtamos en, no sé, en un especialista en esta área, para proyectarlo. O sea, hablando de perros y gatos. No, ahora sí, todos haciendo una apatía de, ay, ya van a dar las 3, a las 2:30 pasando el dedo en el checador. O sea, ¿me explico? So, obviamente, pues yo tenía que poner de mi parte para lo que yo quería de mi desarrollo. Muchas felicidades, dice Patito. Dice Paulina que ella cree que marchar y destruir monumentos no sirve de nada. A los políticos no les interesa en realidad. Pero ¿qué tal ir a las oficinas de derechos humanos y los edificios de gobierno? A los ministerios públicos y que se les caiga el mundo. Mira, Paulina, en un mundo ideal y en un país donde la ley no tiene lagunas y donde la ley es cuadrada, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente la piensa para cometer un delito porque ahí la ley no se anda con tonterías. O sea, a la menor provocación te ponen a recoger basura en la calle si te pasas un alto. ¿Me explico? Entonces, aquí yo te puedo decir, por ejemplo, que tengo un proceso legal atorado desde hace 3 años. Donde cuando tocaba la cita con un juez, así con la mano en la cintura, para dentro de 2 meses, no me da tiempo de atenderla. Así. Entonces, nuestro sistema no solo es una mierda, sino está rebasado. O sea, no es la gran cosa, pero además está rebasado. O sea, tienen poca gente para ejecutar todas las cosas que hay que hacer. Entonces,
no te digo, yo no justifico, a mí me choca ver y decir, el monumento, ¿no? O sea, tiene 500 años de existir o 1000 años, pero te mataron a tu hija. Entonces ahí sí dices, puta, que se caiga. O sea, no sé. Flor dice que me dijeron que como queremos igualdad somos de otra especie. Dice, yo también recibí un maltrato y humillaciones. No me bajó de ser un médico pendejo y también un despido injustificado de parte de una jefa que tenía 1000 titulaciones y se portaba con malos modales. Todo porque tenía miedo a que la alcanzara académicamente, yo siendo pasante. No hagan eso. No hagan eso. Yo creo que cuando alguien pueda aprender de ti, esa es la mejor paga que puedes tener. O sea, que el alumno supera al maestro es decir, este güey está en la cima porque yo lo formé. Pues eso es un premio, es una estrellita en la frente. Alex Cervantes dice, y es que ni siquiera deberíamos exigir justicia, debería existir. No hay los lineamientos, no hay. Buenas noches, Doc. Y sí, pagamos justos por pecadores. Sí, ciertamente. Después de vivir algo así, pues obviamente ya no quieres tener una relación con un lugar que sabes que está produciendo gente con estas características. Que te diré que en mi caso yo no he tenido tanto problema con eso, pero, o sea, después de tantos años te puedo decir que sí hay 2 o 3 cosas que he visto y que no han cambiado mucho tantos años después. Entonces así como que queda a deber todavía. Y lo que pregunta aquí Dulce, dice, en la actualidad, ¿cómo está su universidad? Pues siguen ahí. No, si te soy honesta, va a sonar feo y hay niños aquí que puedan estar conectados de esa, que son egresados de ahí o que están formándose. El perico donde sea es verde, eso es lo que creo. Si hablara yo en el sentido de estricto, muchas de las camadas que salen de ahí no son competencia, o sea, no logran llegar a los estándares de otros niños que vienen de otras facultades. O sea, lo que me ha tocado ver, no, o sea, a mí como jefe médico me dice, oye, mira, vamos a encontrar, tendría que estar mucho más preparado o lo mandaría a prepararse, no lo sé. Pero bueno, regresando al lado rosa, creo que el perico donde sea es verde y el que tiene ganas de formarse, digo, han salido excelentes científicos de telesecundarias, ¿no? Entonces, el que quiere formarse y el que es autodidacta, no importa dónde venga, solamente necesita la guía, ¿no? O sea, tengo que aprender este año esto y estar constantemente en preparación. Eso es lo que creo. Y bueno, ya no me contaron más chisme ustedes. Tuve hoy 2 detractores, ahorita los voy a bloquear por mamertos. Y pues nada, muchas gracias, Bet Live. ¿Cuánto tiempo llevamos? 59 minutos. Tengo que ir a almorzar, no he comido nada. Y pues bueno, cuídense mucho, no se queden callados. Hay que fomentar la cultura de la denuncia. Y no solo la cultura de la denuncia, hay que fomentar, exigir a las autoridades, no pedirles por favorcito, que hagan su trabajo, porque trabajan para nosotros. No solo a las autoridades, a nuestros gobernantes, trabajan para nosotros. Ellos solo son administradores de los recursos, muy malos, por cierto, pero son administradores de nuestros recursos. Así que denuncien, no se queden callados, no sean permisivos, no permitan situaciones así. A veces podemos tener conflicto de intereses adentro de nuestros centros de trabajo porque decimos, putz, no lo sé, me está acosando este chavo o se porta de esta manera y es mi estrella, es mi rockstar. No todo es formación, o sea, no todo es aptitud. Si la persona no tiene actitud, va para atrás, va para afuera. O sea, un buen profesionista necesita mucho más que el ser excelente estudiante y que lea y que resuelva. Si es un hijo de la chingada o una hija de la chingada como persona, va para atrás. Muy bien, muchas gracias. Martes de Bet Live, nos vemos la próxima semana. Váyanme escribiendo
qué tipo de Bed Lives quieren, qué temas quieren que toquemos y sobre eso trabajamos. Me ponen que no los bloquee, que sigan de envidiosos. No, no los voy a bloquear. Luego me buscan. Dice, doctora, ¿y si hace pláticas de retroalimentación de algunos casos clínicos? Compartan sus conocimientos. Fíjate que eso estaría bueno, Mel, pero tendría que hacer grupo cerrado. O sea, puedo hacer en vivos, en grupo cerrado, para que hablemos de cosas médicas. Desafortunadamente hay personas que pueden hacer mal uso de la información y además por ser información sensible. Pero bueno, mientras son peras o son manzanas, nos vemos. Por ahí hay una vacante activa. Los que quieran y los que se animen, tenemos una vacante activa. Muchas gracias. Nos vemos martes de Bed Live. Nos vemos el próximo martes.